Primero, darles las gracias y darles la bienvenida a los que están presentes en esta masterclass Certificación PMP Claves para Dominar Enfoques Predictivos e Híbridos. Mi nombre es Dayana Romero y yo seré la speaker de esta noche. ¿Bien? Quien les habla es instructora PMP, ATP, pues acreditada por el PMI. Esta masterclass la estamos realizando en colaboración con Ada Indira Projects, que es una empresa ATP autorizada para brindar diferentes cursos, preparaciones para certificaciones, pues relacionadas al Project Management Institute, al PMI. Bien, entonces de la mano con Ada Indira Projects estamos presentando el tema de esta masterclass. Por otro lado, quien les habla tiene diferentes certificaciones en dirección de proyectos, en PMO relacionado al control de proyectos también, bien, y por otro lado, también estamos presentando aquí esta masterclass para poderles, pues, para poder dar a conocer con ustedes aspectos relevantes y principales relacionados a la certificación PMP, que probablemente sea de su interés. En caso que ustedes ya cuenten con alguna certificación PMP, ya sea PMP o cualquier otra del PMI, pues los aspectos que vamos a tocar esta noche también pueden ser de importancia, ya que desde anteriores ediciones o versiones de la certificación, a lo largo de estos años, pues se han ido actualizando los contenidos. Justamente hoy vamos a hablar de dos temas importantes, que son los enfoques predictivos y los enfoques híbridos. Entonces, esta tarde vamos a hablar principalmente de 5 claves para su preparación camino a la certificación PMP. Bien, vamos a empezar entonces. Bueno, recordemos que todo lo relacionado a PMI, ya sea certificación PMP, de la cual vamos a hablar, y pues algunas otras certificaciones más que pueden estar como referencia, todas estas son marcas registradas del PMI. Bien, entonces vamos a iniciar. Esta es la agenda que tenemos para esta tarde. Vamos a hablar de los beneficios de estudiar con un ATP, partner de capacitación autorizado del PMI, enfoques predictivos y enfoques híbridos, 5 claves para dominar enfoques predictivos e híbridos, y vamos a hablar un poco del pulso de la profesión 2024 y pues cuál es la referencia con respecto al tema del día de hoy. Bien, vamos a comenzar entonces. Beneficios de estudiar con un ATP, partner de capacitación autorizado del PMI, como es Ada Indira Projects. Bien, bueno, hay diferentes beneficios. Sin embargo, aquí vamos a puntualizar algunos. El primero es la calidad garantizada. Si bien es cierto, pues hay diversas instituciones que ofrecen preparaciones para certificaciones de PMI, y entre otros cursos, la calidad siempre es algo importante desde el punto de vista de aquellos que buscamos siempre actualizarnos o quizá que está en nuestro camino, en nuestra hoja de ruta profesional, certificarnos, ¿cierto? Con alguna certificación relevante en nuestra carrera profesional para los proyectos que realizamos en nuestra carrera, en la industria, en la docencia, etcétera. Entonces, es muy importante hacer no solamente una comparativa de precios o de beneficios o del contenido temático o de las horas de la capacitación, sino también la calidad. Y un aspecto importante que desde Adendira Project se cuida es la calidad que se ofrece a los estudiantes. Desde que se inscriben al curso, cuando lo están desarrollando, hasta cuando finalizan. En este caso, para estos proyectos de certificación, como el mismo nombre que acabo de mencionar, proyecto, pues se debe tocar o se debe realizar con el cuidado suficiente como para poder cumplir con las expectativas y los objetivos que pues los distintos participantes buscan, que no es solamente adquirir el conocimiento, actualizarse con respecto a herramientas, sino también de poder rendir su examen y que éste tenga un resultado satisfactorio para poder concluir su proyecto de certificación. Entonces, un aspecto importante es la calidad
la calidad durante el proceso de estudio, la calidad que se mantenga incluso después de que los participantes culminan el curso de preparación, también de la mano las diferentes mentorías y apoyos para poder aplicar al examen y para poder responder al PMI en caso de alguna pregunta también sobre el proceso de aplicación. Y por otro lado también que como ATP, los materiales con los cuales se cuenta para poder instruir, para poder hacer la preparación, son materiales de calidad. Entonces, ese primer punto, la calidad garantizada. El segundo punto es el material actualizado. Nosotros en otra masterclass que se hizo meses atrás, bien, hablamos acerca de preguntas, eran más de 30 preguntas muy comunes que se hacen sobre el camino, la ruta, la preparación para rendir el examen de certificación PMP. Entonces, dentro de estas preguntas tocamos justamente el tema de los materiales. Si bien es cierto, años anteriores, por ejemplo, yo me certifiqué en el año 2017. Entonces, cuando yo me certifiqué, habían principalmente era un material principal, digamos, fuente principal para prepararse. Hoy en día ya no es que haya un material o dos o tres o una guía, por ejemplo, la guía del PMBOK como fuente principal. No, hoy en día ya no es así. Hoy en día hay mucho material, tanto que proviene de libros como de artículos, como de ebooks, como de otras fuentes distintas, bien, que se tienen que revisar y estudiar para poder rendir el examen. Y esa es una de las preguntas más frecuentes. A mí me preguntan, me contactan colegas, amigos, por ejemplo, me dicen, Diana, estoy estudiando de la guía del PMBOK, sexta edición, que cuando fui miembro del PMI lo pude descargar. O pues que, no sé, he llevado algunos tópicos en la maestría de dirección de proyectos relacionado a la guía sexta edición, etcétera. Bien. Y me dicen, bueno, estoy estudiando y voy a rendir mi examen. Pero yo les digo, no, espera, revisa primero el ECO, el esquema de contenido del examen, antes de que te aventures a rendir el examen solamente leyendo la guía del PMBOK no es suficiente. Entonces, el material actualizado, repito, viene de diversas fuentes. Si se preguntan por la guía del PMBOK séptima edición, esta es una fuente secundaria, no es una fuente tampoco principal. Bien, hay otros documentos y materiales que sí son fuente importante para ello. El tema es que como ATP se les brinda a los estudiantes un material completo y actualizado a través de un manual del estudiante en el cual van a encontrar todos los módulos, los tips, las preguntas, todo, bueno, preguntas relacionadas a estos temas, claro está, ¿no? Tips, preguntas que nos hacen pensar, que nos hacen también repasar esos conceptos en caso no los conozcamos. Y todo este material actualizado se obtiene a través del acceso a la plataforma de PMI. Y eso abarca material actualizado y relevante. Entonces, como en los exámenes de admisión, si alguna vez han pasado o se acuerdan su proceso de pasar por un examen de admisión, quizá para la universidad, quizá para la maestría o para cualquier otro tema, necesitamos un balotario, una guía, una lista de temas, ¿cierto? Que hay que estudiar y fuentes probablemente también diversas para poder cubrir todos estos aspectos relacionados al examen. Pues es lo mismo lo que tenemos que ser cuidadosos y preocuparnos no solamente en la calidad de la institución en la que vamos a estudiar, vamos a invertir nuestro tiempo y nuestro dinero, sino también asegurarnos de que esta información que nos van a proporcionar no nos están mintiendo solo para comprarles un curso. Y yo, por ejemplo, veo publicaciones que dicen, ven, prepárate con nosotros, te damos todo el contenido de acorde a la guía del PMBOK séptima edición, pero
no es específicamente el material para la preparación PMP. Hay que tener mucho cuidado entonces con eso, en ese aspecto de que realmente lo que estamos estudiando sabemos que es lo relacionado a la edición vigente de este examen. Por otro lado, dentro del material que se le proporciona a cada alumno como ATP, se les proporciona un glosario de términos, prácticas y casos de estudio. Particularmente el caso de estudio me parece algo muy relevante en la capacitación de cada uno para que no solamente aprendan los conceptos, las herramientas y las prácticas de dirección de proyectos, claro, para rendir su examen, sino también que lo vean a través de diferentes aplicaciones de cómo lo pueden aplicar luego en sus proyectos en la vida real. El tercer punto que distingue a una ATP es el ahorro en tu inversión. Entonces, pueden también obtener el precio del examen con un descuento preferencial. En el caso del programa que vamos a iniciar prontamente, pues específicamente hay un paquete que ya incluye el precio del examen, que ya les voy a mencionar más adelante. Acceso a recursos adicionales. Al inscribirse a un curso con un ATP de PMI como es Adindira Project, los participantes suelen tener acceso a recursos adicionales, pueden ser herramientas de estudio, coaching, material complementario, etcétera. Y el último punto es el reconocimiento internacional, ya que al completar con éxito el curso con un ATP, tienen un reconocimiento internacional que les ayuda también a conectar, a mejorar sus oportunidades laborales, avanzar en sus carreras en dirección de proyectos, entre otros. Y también desde ese punto de vista es algo muy positivo para cada uno de ustedes, no solamente lograr la certificación o prepararse para la certificación, sino también ese reconocimiento internacional. Y bueno, por supuesto, este programa que se va a iniciar el 30 de julio, que vamos a presentar el día de hoy, ofrece PDUs. Más adelante voy a mencionar ello, pero y también voy a mencionar y aclarar a qué se refieren los PDUs o para qué me sirven los PDUs. ¿Bien? Entonces, este curso de preparación que vamos a iniciar el 30 de julio es bajo el respaldo de Adindira Projects, básicamente que es una ATP, es una empresa ATP, socio de capacitación autorizado, que en este caso ofrece preparación para el examen PMP y otros exámenes más, ¿bien? Pero bueno, el motivo de la masterclass es hablar específicamente de la certificación PMP, y ya desde el año pasado se han ido realizando varias ediciones. Ada, de hecho, que está presente también y que es la CIVI directora de Adindira Projects, ha también realizado diferentes ya programas de preparación. Ya hay también personas certificadas como PMPs, por supuesto, y por otro lado también ha realizado y viene realizando capacitaciones in-house y capacitaciones a diferentes empresas de Latinoamérica. ¿Bien? Bien. Entonces, este curso de preparación para la certificación PMP básicamente permite a los candidatos, a los participantes, desarrollarse profesionalmente y probablemente la meta principal de todos los que están aquí presentes, si aún no son PMPs, sea certificarse, ¿cierto? De hecho, yo cuando me preparé también hace más de 7 años, para mí mi meta era certificarme, pero también era adquirir conocimiento, fue adquirir conocimiento, aplicar, entender los nuevos enfoques, las nuevas tendencias, adaptarlo a mis necesidades, conocer estándares, bueno, más que estándares, buenas prácticas internacionales para también saber y hacer una retroalimentación de lo que estaba aplicando en ese momento y de cómo podría yo aportar en mi carrera en dirección de proyectos. Entonces, el curso está diseñado para prepararlos para el examen de certificación, pero también para poder que ustedes aprendan esas mejores prácticas, las técnicas de gestión de proyectos, herramientas y también un punto importante relacionado al examen es para poder entender las estrategias de preparación para el examen. Y esa parte es muy importante porque muchas veces ya estudiamos, tenemos el material actualizado, tenemos las guías, recibimos el entrenamiento. Aparentemente ya estamos listos, ¿cierto? Para rendir el examen, pero llega un punto en el que, pero ¿y cuál es mi estrategia para rendir el examen? O quizá, si ustedes en algún momento han pensado en el autoestudio,
con esta edición y con estos materiales, para mí es un poco muy complicado porque es información que viene de muchas fuentes. Entonces, es por eso que nosotros desde esta parte les ofrecemos una preparación que sí va a incluir materiales que han sido elaborados por el mismo PMI. PMI, Project Management Institute, ¿quién es el dueño del producto de esta certificación PMP? Entonces, qué mejor que prepararse con material elaborado, ¿no? De las propias manos de esta institución y no de otras personas. Entonces, um, eso por un lado, pero por otro lado es que muchas veces terminamos de prepararnos aparentemente, pero no defino una estrategia o durante ese tiempo no definimos una estrategia. Y ese es un punto muy importante por el cual muchas personas podrían, digamos, tener ahí la duda de si presentarse o no en esta fecha o esperar un poco más, porque todavía no sienten esa seguridad. Entonces, la estrategia para abordar el examen y también el factor emocional y de pensar qué necesito, cómo necesito estar yo antes de rendir el examen es muy importante, ¿bien? Esta parte de la estrategia, entonces, suma, yo resalto mucho esto porque pueden haber personas que incluso se han memorizado todo, que para mí memorizar tampoco es el caso, es un examen sí, pero hay que entender los conceptos, hay que hacer, tener una trazabilidad con todo lo que estamos estudiando, lograrlo entender no por partes, no con huecos, sino de manera completa y compacta para rendir este examen. Entonces, muchas veces llegamos próximos a rendir el examen, pero no estamos desarrollando, no hemos desarrollado una estrategia. Y es justamente eso también lo que les brindamos en el curso. ¿Qué recursos para su preparación van a encontrar? Bueno, recursos para estudiantes que ya comenté, encuestas, aquí está lo de los PDUs. Los PDUs, voy a hacer un paréntesis, solo son útiles para profesionales que están certificados con PMI. Entonces, si ustedes no tienen todavía una certificación de PMI, ya cuando la tengan, los PDUs les van a ser muy útiles. Ahora, también el tema de los PDUs, es importante aquí revisar si los códigos, en este caso como ATP, se brinda un registro, un código de registro para poderlo registrar en la página de PMI. Y repito, esto si es que están certificados ustedes. En el caso de este programa es de 40 horas, así que pues en este caso se va a brindar 40 PDUs. Un punto importante de los recursos para su preparación son los videos destacados. Esta parte a mí particularmente me gusta mucho como instructora y yo puedo también, he podido evaluar que a los estudiantes les gusta mucho la parte de los videos porque son videos breves, en algunos casos no son más de 2 minutos, en el que se tocan temas relevantes que se van a tocar durante o se tocan durante el proceso de estudio. Por ejemplo, un video pues aclarando y definiendo qué es una matriz RACI o qué es, por ejemplo, también cuál es la diferencia con respecto a los enfoques híbridos o a los enfoques adaptativos, entre otros temas que pueden ser relevantes, o como por ejemplo la diferencia entre el MVP y el MBI, am, y muchos aspectos más, ¿bien? Que van a ayudar y van a complementar a su preparación. Además, información sobre preguntas frecuentes, información de próximos eventos, siguientes pasos después de acabar el programa de preparación, y también preguntas frecuentes sobre la certificación y sobre el proceso de certificación antes, durante y después. Y un libro, una guía de documentos que se llama Mastery Building, en el cual hay ejercicios y hay preguntas muy interesantes relacionadas todo a la preparación PMP y que ayudan a nutrir y a complementar el conocimiento que se va adquiriendo a lo largo del curso de preparación. Estos recursos específicamente que les estoy mostrando aquí son propios del ATP, son propios, ¿bien? Del ATP. Y recuerden que son diseñados y generados por PMI. Entonces es una fuente sumamente confiable, ¿bien? Además, como ADA Indira Projects, ADA ha desarrollado un ebook, un documento muy interesante, una guía que habla sobre 3 prompts para estudiar para el examen PMP.
Nuestros alumnos de la anterior edición ya lo han usado y estuvieron muy contentos y muy felices porque les ha ayudado muchísimo bueno, y les ha ayudado y les sigue ayudando a su proceso pues de preparación, ¿bien? Porque de hecho la última edición la terminamos hace un poquito, hace un par de semanas. Entonces ellos siguen en su proceso de preparación porque ahora están haciendo mentorías. La otra parte, ya no solo desde Indira Project, sino desde PMI, es que hace poquitos días atrás, era 2 o 3 días como máximo, PMI ha liberado, porque ya la herramienta ya está desde el año pasado, pero lo ha liberado PMI Infinity. Entonces, esta herramienta de PMI Infinity, que también la vamos a ver conmigo en el curso, ayuda muchísimo al proceso de preparación para el examen. Bien, entonces son herramientas que si las sabemos utilizar, si tenemos una estrategia, definitivamente van a ayudar o incluso acelerar nuestra preparación. Bien, entonces vamos a hablar ahora sí, de los enfoques predictivos e híbridos, que es nuestro tema central. Básicamente, para entender los enfoques relacionado a dirección de proyectos, bien, tenemos que pensar en muchos aspectos, pero aquí voy a mencionar 5. El primero es la cultura organizacional y la capacidad de los recursos que tenemos en la organización a la cual pertenecemos. Porque, a ver, está muchas veces el caso, y a mí me contactan y me comentan, Ada también, ah, digamos, veo una publicación de PMI o de alguna otra institución, qué sé yo, en el que indican, bueno, ya salió tal metodología ágil, ya salió tal enfoque ágil, ya salió tal framework ágil, o tal libro, o tal documento, o tal guía. Entonces, pues muchas veces los profesionales se dejan guiar por esas eh, actualizaciones, por esos nuevos enfoques, etcétera, bien, y dicen, bueno, vamos a adaptarlo ahora a nuestra organización y vamos a quizá a hacer todo un proceso de actualización, de transformación en la forma en la que hacemos los proyectos, solo por una publicación, ¿eh? Así de graves estamos. Y lo que no se ponen a pensar muchas veces es, pero ¿cómo es que solo por una publicación de ese tipo vamos a cambiar toda la forma de trabajo de esta organización o de este proyecto? Están involucradas personas, está involucrado dinero, está involucrado también aspectos de calidad y probablemente un cliente al que haya que reportar. Entonces, hay que evaluar primero la cultura de la organización, pero también la capacidad que se tiene. La capacidad está relacionado también, por supuesto, a los recursos, la gestión de la capacidad. Entonces, este es un este es un aspecto muy importante porque hay que entender los enfoques, sí, pero también hay que saber qué sí y qué no en este momento, y qué sí puede ser para mi organización y qué no, porque culturalmente no está listo el cambio global y dinámico de los proyectos. Entonces, entender también qué proyectos, qué tipos de proyectos, qué envergadura de proyectos, en qué regiones, en qué ciudades, la ubicación geográfica, etcétera. Cómo es que los proyectos en los cuales estamos trabajando, qué prácticas se adaptan o no. Entonces, conocer también de este cambio global que podemos tener en nuestros proyectos. El tercero es el aumento de la complejidad y el riesgo. Hay industrias y hay proyectos en el que el entorno es mucho más complejo que en otros. Hay proyectos en el que digamos, tenemos información quizá desde el inicio, tenemos mucha información, no hay tantos cambios, bueno, hay riesgos, pero quizás se puedan identificar, analizar y se puede hacer se puede hacer todo un plan de respuesta, bien, cuente con un equipo también preparado, la organización también entienda sobre gestión de riesgos, etcétera. Entonces, digamos que son aspectos que podemos controlar con respecto a la información que manejamos. Más hay aspectos externos que no vamos a poder controlar. Entonces, pero la organización, el equipo de proyecto tiene que tener claro conocimiento de cuál es esa complejidad del proyecto, ¿bien? Y para evaluar la complejidad y para evaluar el riesgo, hay prácticas, hay herramientas que nos pueden ayudar, ¿bien?
programa de preparación, el curso de preparación, vemos algunas herramientas. El cuarto es la necesidad de innovar y de ser dinámicos. Ya, probablemente las personas que, el primer caso que les decía, personas que ven una publicación, ya salió la guía del PMBOK 7, voy a inventarme, vemos que no ha salido, ¿eh? Ya salió la guía del PMBOK 8. Pues vamos a cambiar todo lo que tenemos, los procesos, las guías, los manuales, dirección de proyectos, a la guía del PMBOK 7, a la guía del PMBOK 8, y así a la guía o al documento que veamos, ¿ya? No, no necesariamente es que debe ser así, primero por el tema de la cultura, de la capacidad, pero también surge, ¿cierto?, la necesidad de innovar y ser dinámicos, y probablemente ustedes digan, bueno, pero si hay una actualización de este documento que yo lo he estudiado, en mi organización tomamos muchas buenas prácticas de aquí, queremos innovar y queremos ser dinámicos y estar quizá a la vanguardia de las actualizaciones. Es cierto, bien, pero que tampoco digamos, pensar esto con cabeza fría y ver si efectivamente tenemos la capacidad de innovar y de ser dinámicos en este proyecto, si es oportuno serlo, o por último, bueno, vamos a hacerlo, pero ¿cuál es el plazo que nos va a tomar hacerlo? ¿Cuáles son los recursos y qué valor nos va a beneficiar? Tanto nos va a generar tanto a nosotros como también a los clientes. Y recuerden que el valor puede ser tangible e intangible o ambos. Entonces, eso es también lo que hay que evaluar. Y por último, el cambio de las percepciones de valor, por ejemplo, sostenibilidad o, por ejemplo, una centralidad en el cliente, y ya eso sí es diverso, es distinto, depende mucho de la organización y depende mucho de los proyectos que, por supuesto, ustedes están realizando. Bien, aquí hay un punto importante sobre el entendimiento de los enfoques, el predictivo, actuativo e híbrido. Si bien es cierto, el tema de esta masterclass es hablar de enfoques predictivos e híbridos, pero para hablar de híbrido tengo que hablar de adaptativo. Básicamente, en el enfoque predictivo, un enfoque predictivo está orientado al plan, ¿bien? Bueno, yo no lo dije al inicio, pero ahora lo comento. Yo soy ingeniera civil, he trabajado muchos años, sigo trabajando en proyectos de construcción, ahora me estoy dedicando más a proyectos de transformación, a PMOs, relacionados a otras industrias, en el que toco muy a menudo este tema de los enfoques. Entonces, cuando en mis primeros años trabajaba mucho en obras, bien, en proyectos de minería, en edificaciones, industria, metalmecánica, etcétera, nosotros trabajamos mucho orientados a los planes y de hecho había también exigencias del cliente de trabajar basado en una orientación al plan. Entonces contábamos con muchos planes, plan de gestión del cronograma, plan de gestión de los costos, plan de gestión de la calidad, etcétera, etcétera, para poder trabajar. Teníamos, pues, otras herramientas con las cuales nos ayudaban como matrices, como listas, como checklist. Nos ayudaba a orientarnos a ese plan, una secuencia de trabajo también, revisiones por cada etapa del proyecto. Entonces, aparentemente, contábamos con una alta certeza en los requisitos desde el inicio. Aparentemente, porque la verdad, en la vida real, en la mayoría de casos, no era así, a pesar de que el contrato pues decía otra cosa y la modalidad contractual, perdón, digamos que se prestaba para pensar que teníamos alta certeza en los requisitos, pero en realidad no era así, ya cuando uno comenzaba a ejecutar. Y con respecto al cambio y el riesgo, el cambio es posible, por supuesto que sí, hay cambios en el proyecto, pero la palabra clave aquí es control, se controla. Entonces aplicábamos mucho de prácticas de control de proyectos. ¿Qué pasa en un enfoque híbrido? En un enfoque híbrido tiene del predictivo, orientado al plan, recuerden, y lo que hagamos, pero con control, pero también tiene del adaptativo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero cuánto de cuánto? ¿Cuánto del predictivo y cuánto del adaptativo? ¿50-50? ¿60-40? ¿70-30? ¿Cuál es el porcentaje? Es que no hay una regla para hablar de porcentajes. Entonces es un enfoque interesante, el enfoque híbrido, porque, repito, toma el predictivo y toma el adaptativo. Y ahora, ¿qué implica el adaptativo? Implica que orientado por el cambio, implica que probablemente estemos revisando si lo que vamos a generar o lo que vamos a producir o lo que vamos a entregar se puede hacer de manera iterativa quizá o de manera incremental. Hay cadencia y este término es muy interesante, la cadencia por periodos de tiempo.
Pueden hablarse de sprints, pueden hablarse de iteraciones, puede hablarse de un flujo continuo. Con respecto a los requisitos, no tenemos la certeza, hay una ambigüedad y una necesidad de trabajar con el cliente para que nos pueda ayudar a orientar esos requisitos y a descubrir qué otros aspectos más y qué otros requisitos más se requiere para poder pues cumplir con los objetivos del proyecto. Y con respecto al cambio del riesgo, hay un alto grado de cambio en este enfoque adaptativo. Entonces, si está, les hago la pregunta para todos, ¿bien? No tienen que responder, pueden irse incluso a la masterclass pensando en eso y ya probablemente en nuestro curso que vamos a iniciar, si se animan, que yo espero que sí, me comentarán de qué manera puede beneficiar a ustedes que trabajan en proyectos el pensar, si están trabajan con el enfoque predictivo, pensar cómo les puede beneficiar trabajar con un enfoque híbrido. Las preguntas que yo hacía hace un rato. ¿Es posible? No es posible. ¿Genera valor? No genera valor. ¿Tiene que ver con las características o no tiene que ver con las características? Que de los proyectos en los que suelen trabajar o de la industria en la que están trabajando, la organización para la cual trabajan. Con el caso del riesgo, hay una alta tolerancia al riesgo con protecciones para la gestión de riesgo. Entonces, se gestiona el riesgo, ¿bien? Hay una gestión de riesgo, ya sea que trabajemos con un enfoque predictivo o un enfoque adaptativo híbrido. Otro punto importante aquí también es lo siguiente. ¿Cuáles son las principales ventajas? Porque ya hablé un poco de características. Ventajas y desventajas con respecto a los enfoques adaptativos e híbridos. Un ejemplo de ventajas, me voy a centrar más en en el enfoque híbrido, ¿bien? Un ejemplo de las ventajas sobre el enfoque híbrido es, a mí principalmente la que yo resalto más, es que permite adaptarnos a las necesidades específicas del proyecto. Eh, no en toda, probablemente, y yo me pongo a pensar también los proyectos en los que yo he participado, hace muchos años atrás, relacionado específicamente a proyectos de construcción, me pongo a pensar es que en algún momento, en muchas partes del proyecto, necesitábamos una adaptación de acuerdo al proyecto. No era en todo momento, pero sí era en partes específicas. Entonces me pongo a pensar en esos proyectos, digo, ¿cuánto nos hubiese servido conocer del enfoque híbrido y aplicar esas prácticas? Eso es un punto. Segundo, combina lo mejor de ambos enfoques. En la actualidad, los proyectos que yo estoy liderando, sí se tiene esa ventaja de poder combinar los enfoques, de que quizá tú necesitemos pues hacer visible el trabajo y necesitábamos colaborar y que eso se muestre desde el día uno hasta el día final del proyecto. Entonces, y esto es algo que yo puedo traer de lo adaptativo, hacer visible el tema de la colaboración, pero también necesitamos llevar el proyecto con la guía de un plan. Entonces, y eso es algo que yo puedo traer del predictivo, ¿se dan cuenta cómo sí se puede hacer ese match entre ambos enfoques? Y tercero, lo que yo decía, fomenta mucho la colaboración y la comunicación constante. ¿Hay desventajas? Sí. Por ejemplo, puede ser difícil de implementar en proyectos grandes y complejos, sobre todo si los directores de proyectos y si el equipo no tiene términos en común, no tiene un lenguaje en común, ¿ya? Ustedes dirán, bueno, pero aquí hablamos español, nos entendemos. Sí, pero el lenguaje en común me refiero más a un lenguaje en común en dirección de proyectos. Y justamente en este curso los ayudamos a que ustedes puedan compartir ese lenguaje en común cuando hablamos de dirección de proyectos. El otro punto es que también la flexibilidad y la adaptabilidad se requiere para este tipo de implementaciones, porque imagínense, han estado trabajando o están trabajando con un enfoque quizá o solo adaptativo o solo predictivo, o no saben qué es predictivo y adaptativo y quieren arriesgarse por el híbrido porque encuentran ventajas, pues si no hay un nivel de flexibilidad, adaptabilidad, probablemente no tengan los resultados, al menos que ustedes esperan. Entonces hay que estar preparados
Y el otro punto es, hay que conocer las herramientas, porque puede ser en ciertas etapas difícil de planificar y controlar. Entonces, si están acostumbrados o tienen un sistema de planificación y control o de control de proyectos específico, hay que adaptarlo a este enfoque híbrido, ¿bien? En el caso del enfoque adaptativo, por ejemplo, voy a resaltar algunas ventajas. Permite adaptarse a cambios, fomenta la colaboración también y permite la entrega de valor. También hay desventajas, por supuesto, puede ser también difícil de implementar y al igual que el enfoque híbrido, requiere también un alto nivel de flexibilidad y adaptabilidad. En el caso, miran, de metodologías o de prácticas, yo puedo resaltar, por ejemplo, en el híbrido, puede ser Agile, puede ser también relacionado a Prince2, puede ser también relacionado a una mezcla de Scrum, con algo del enfoque predictivo. Aquí no está, pero lo menciona también Discipline Agile, que también es un producto de PMI, el cual tiene diferentes, bueno, es un kit de herramientas, muchísimas herramientas muy interesantes que pueden ser muy aplicables probablemente a las industrias o a la industria en la cual ustedes se desempeñan. En el caso adaptativo, quizá cuando uno habla de adaptativo o escucha de adaptativo, le suena más, le es más familiar probablemente hablar de Scrum, de Kanban, de XP o programación extrema, de Lean, de Scrumban, etcétera, ¿bien? Entonces, el híbrido, pues digamos, mezcla estos, no es que tenga un nombre específico para híbrido, ¿bien? Aquí hay algunos ejemplos, y Discipline Agile es otro, pero la idea es centrarnos en cuál es el enfoque de valor de cada uno de estos. En este voy a hablar un poco más del ciclo de vida y del enfoque de desarrollo híbrido. Es posible, recuerden, gracias a la adaptación, me ayuda, bueno, me ayuda y de hecho combina los ciclos de vida o enfoques de desarrollo adaptativos y predictivos. Es útil cuando hay incertidumbre o riesgo en torno a los requisitos. Entonces hay que evaluar si en los proyectos en los cuales estoy participando existe esta incertidumbre, existe este riesgo en torno a los requisitos. También es útil cuando los entregables pueden ser modularizados o cuando hay entregables que pueden ser desarrollados por diferentes equipos de proyecto. Y algo interesante también es que puede usar o usa enfoques de desarrollo iterativo incremental, que esto es algo muy de los enfoques o del enfoque adaptativo. Aquí hay algunos ejemplos de enfoques en cuanto a proyectos híbridos, algunos ejemplos relacionados ya sea a herramientas, a prácticas para poder pues incluir. Una son las formas de trabajo, el segundo es la gestión del conocimiento. Es un tema muy importante para los directores de proyecto cuidar y trabajar en la gestión del conocimiento de sus proyectos y cómo va a generar este valor a la organización. La gestión de cambios, entonces acá me preguntaré, bueno, ¿cómo debo de realizar o plantear un proceso de gestión de cambios para un proyecto o un enfoque híbrido? Desde el procedimiento, el flujograma, los formatos de solicitud de cambio o de registro de cambio, la base de datos o el log de cambios, ¿qué más? Manuales, etcétera. ¿Cómo lo vamos a poner en el contrato, etcétera? El otro punto es la gobernanza del proyecto, la gestión de beneficios, temas muy importantes relacionados al entorno empresarial. Si ustedes no conocen alguno de estos términos los tocamos en el curso de preparación porque son parte de los tópicos claves que se tienen que estudiar, por supuesto, y también los componentes del ciclo de vida del proyecto. Entonces, aquí hay algunas preguntas relacionadas a los enfoques de desarrollo y para poder explorar, ir más allá, ¿no? Con respecto a este enfoque híbrido. ¿Cuánto trabajo, por ejemplo, cuánto trabajo no planificado habrá? ¿Cómo se prefiere trabajar? ¿Cómo prefiere trabajar el equipo? ¿Qué cadencia se ajusta más a nuestro trabajo? ¿Qué quiere el cliente? ¿Al cliente le importa tener una entrega de valor incremental o quizá el cliente puede esperar o espera o según el contrato o según esta industria, según este tipo de proyecto, generalmente se entrega todo al final? ¿Cuál es el cronograma? ¿Qué herramienta de cronograma solemos usar? ¿Se busca más un enfoque estable o un ritmo rápido? ¿Cuál es el apetito del riesgo, el umbral del riesgo? El tema
el aspecto del riesgo también es importante y evaluable, y es algo, se han dado cuenta que marca mucho la diferencia entre los enfoques. Los sprints son útiles o las iteraciones son útiles, y si no es útil, ¿qué me podría funcionar? Entonces, hay diferentes preguntas también relacionadas al tipo de entregables, influyen mucho en explorar, ¿no? Y hacer esta exploración para estos enfoques de desarrollo. Bien, antes de pasar a hablar de las 5 claves que hemos preparado para ustedes con respecto a los enfoques predictivos y adaptativos para el examen de certificación PMP, les voy a hablar brevemente acerca de nuestro curso y invitarlos, por supuesto, a formar parte. Este curso tiene 40 horas de duración, con 40 horas de capacitación, ¿bien? Nuestro horario es martes y jueves de 6 a 9, hora Lima, Ecuador, Panamá, y miércoles de 6 a 8, igual, el mismo uso horario. Entonces, iniciamos el 30 de julio, bien, el 30 de julio, nuestra fecha de fin es el 29 de agosto. Prácticamente estamos hablando de casi un mes, ¿no? Un mes de entrenamiento en estas 40 horas. Nuestra modalidad es virtual, es en vivo, conectados a la misma hora, conectados por Zoom para poder desarrollar el curso. Y les voy a hablar de algo importante con respecto a esta preparación, a este curso. Nosotros contamos con dos paquetes, el paquete básico y el paquete VIP. Principalmente voy a resaltar más el paquete VIP, pero hay un punto importante que yo en la explicación al inicio les estaba comentando. El hecho de la calidad, ¿cierto? En la calidad de la empresa. Entonces, justamente una de las cosas que tiene que ver con la calidad es o son estas sesiones de mentoría después del curso. Entonces, hay un acompañamiento durante el desarrollo del curso, pero también después a través de esas sesiones de mentoría. Y otro que les puedo comentar con respecto específicamente al paquete VIP, que es el que prefieren la mayoría de los estudiantes, es que además de todos los beneficios, incluye el precio del examen, pero también este paquete de aspectos muy importantes que son sobre inteligencia emocional y autoconfianza para los project managers, ¿bien? Y por otro lado, de aspectos emocionales que tienen que ver para una preparación ya no es relacionada específicamente a los conceptos, porque eso ya lo vamos a ver, sino a cómo yo me preparo para poder rendir el curso. Miren, yo he tenido casos de amigos, de colegas que se han preparado incluso en paralelo conmigo o han dado quizá un año después, unos meses después el examen de PMP, anteriores ediciones, por supuesto, y han fallado. Entonces, pero y yo les pregunto, ¿no? Pero ¿y qué pasó? Con ánimo un poco también de poderlos animar, ¿verdad? Para que puedan volver a rendir. Y lo que me comentaban un par de amigos muy cercanos me decía, mira, lo que me ha pasado es que yo me he puesto nervioso o he dudado mucho, no he ido, antes del examen ya estaba con esta inseguridad y la verdad es que he fallado porque me quedé en una pregunta, me dijo esta persona, me quedé en una pregunta 20 minutos pensando, pero le dije, ¿pero qué te pasó? ¿No veías el reloj correr, no? Del examen como para poder reaccionar y decir, ya, bueno, vamos a pasar a la otra pregunta. No, me dices que es como que si mi mente se hubiese vaciado, estuviera vacía, es como que si estuviera en shock. Pero y yo le preguntaba, ¿y no has simulado? ¿No has hecho tu simulación de 3 horas, 4 horas para, no? Me decía, no, pero, o sea, muchas cosas por su cabeza. Entonces, fíjense, y esta persona, yo recuerdo que en el trabajo incluso, muy capaz, podía desarrollar y demás, llevaba la preparación, o sea, el material correcto, todo correcto, pero a veces nos gana este tema emocional y qué tan crítico puede ser para rendir el examen. Muy crítico, muy, pero muy crítico. Entonces, estos dos cursos asincrónicos grabados en la plataforma se les brinda con el paquete VIP, lo cual va a ayudar muchísimo, créanme que sí, va a generar mucho valor para ustedes que piensan en rendir su examen y pues se están preparando, ¿bien? Entre otros beneficios más. En ambos casos, antes de pasar a lo siguiente, se les brinda un acceso a un simulador por 6 meses. El tema del simulador también es importante porque les va a ayudar a poder justamente practicar acorde a la cantidad de preguntas,
acorde a los tiempos, ¿no? Ir revisando en qué se falla. Entonces, es muy importante que con lo que los recursos que ustedes cuenten durante su preparación y después de terminar el curso, bien, pero sigue el proyecto de preparación, ¿cierto? Puedan contar con todo ello y también puedan sentir ese respaldo, tener esta calidad con respecto a todo lo que se les brinda. Y por otro lado, yo desde mi punto de vista, porque como han podido ver en mi presentación, yo tengo diferentes certificaciones. ¿Cuál ha sido mi estrategia para no olvidarlas o no dejarlas de lado? Para mí ha sido comprar el examen o inscribirme en una empresa que yo sé que me va a ayudar o dentro de los costos está la compra del examen para yo ya olvidarme de comprar un examen o simplemente decir, bueno, ya llevé el curso, voy a esperar, como me pasó con otras certificaciones, llevé un curso en el 2020, una certificación relacionada a costos y hasta la fecha no la doy. Entonces, es como que a veces uno, ¿no? Pone largas, hace largas pausas y entonces no continúa con su proyecto. Esta parte de tener ya, digamos, asegurada la compra, créanme que es muy beneficioso si ustedes quieren decir ya. Yo tengo aquí mi plan para poder sacar mi certificación en 4 meses, en 5 meses, etcétera, pero ya tengo mi examen comprado. Bien, aquí les estoy dejando por el chat entonces un link de registro y el WhatsApp en caso quieran contactarse directamente. Bien, vamos entonces a la parte final, que son las 5 claves para dominar enfoques predictivos e híbridos. La primera es comprender los fundamentos de la dirección de proyectos. Por supuesto que sí, por supuesto que esta es una clave para dominar los enfoques predictivos e híbridos, porque si no sé de terminología, no comprendo los aspectos, digamos, con a nivel de prácticas y que se usan en el mundo sobre dirección de proyectos, ¿cómo voy a saber cuáles son las estrategias para el examen en predictivo y en híbrido? Simplemente no voy a poder. Entonces, en la primera parte es entender los fundamentos de la dirección de proyectos, en el inicio, en la planificación, en la ejecución, el monitoreo y control, en el cierre. ¿No? ¿Y qué diferencia, digamos, se tiene para los diferentes enfoques? Porque las prácticas no son las mismas. Hay algunas que se repiten, pero hay otras que no. Entonces hay que saber cuáles, ¿ya? Pero para eso tengo que conocer los fundamentos y es parte de mi preparación para el examen PMP. Punto número 2. Conocer los enfoques entonces predictivos e híbridos. Una vez que ya conozco los fundamentos de dirección de proyectos, ya voy profundizando con respecto a los enfoques predictivos e híbridos. Entonces, con respecto a los enfoques predictivos e híbridos, tenemos que entender bien cuáles son sus características, qué los distingue, cuáles son sus ventajas, qué herramientas puedo utilizar. Y, por ejemplo, tengo una situación, a ver, vamos a poner una situación. La gestión del conocimiento que estuve mencionando hace un momento. Por ejemplo, cuando hablamos de gestión del conocimiento, los proyectos o los equipos de proyecto con su director, por supuesto, ¿no? Que trabajan más en enfoques predictivos. Para la gestión del conocimiento hay muchas prácticas, muchas prácticas, porque hay que pensar que hay un conocimiento explícito y un conocimiento tácito. Y la manera de gestionar el explícito no es la misma que el del tácito. Entonces, aquí es importante pensar qué prácticas me ayudan a gestionar el conocimiento. Yo les voy a mencionar una, hay muchas. Les voy a mencionar una, las lecciones aprendidas. Generalmente, un enfoque predictivo, un equipo que trabaja un enfoque predictivo, trabaja más con lecciones aprendidas para gestionar el conocimiento dentro de sus prácticas. Pero los equipos que trabajan con enfoques híbridos, además de las lecciones aprendidas, trabajan con otra práctica, otro evento, otra ceremonia, se llama retrospectiva. Entonces, repito, un equipo que trabaja con enfoques predictivos generalmente suele usar las lecciones aprendidas. Y uno que trabaja con enfoques híbridos generalmente usa, además de las lecciones aprendidas, las retrospectivas. ¿Qué son las retrospectivas? ¿Qué son las lecciones aprendidas? ¿Cómo las genero? ¿Cómo las realizo? ¿Cómo las documento? Eso, pues, los invito a formar parte del curso. Tercer punto, dominar las herramientas y técnicas de dirección de proyectos. En el material, si ustedes se inscriben al curso, en el material con el que nosotros trabajamos, con el que yo trabajo,
que de hecho, lo vuelvo a repetir, es material oficial de PMI, que lo brindan a las ATP y a los instructores también. Este material tiene la particularidad que distingue qué herramientas y técnicas son para enfoques predictivos, adaptativos e híbridos. Y ese es un punto muy bueno porque cuando ustedes estén revisando, claro está, si llevan el programa, el curso, van a decir, entonces las lecciones aprendidas va a tener un simbolito, va a decir, esto para predictivo. Entonces la retrospectiva va a tener otro simbolito distinto, otro icono distinto y van a decir, este es para adaptativo. Y eso va a hacer mucho más comprensible y mucho más sencilla su exploración y su estudio. A diferencia de que si esto es una diapositiva, imagínense, les hablan solo lecciones aprendidas, pero no saben, ustedes no saben lecciones aprendidas, pero entonces, ¿en qué casos lo aplico? ¿Para el predictivo? ¿Para el adaptativo? ¿Para el híbrido? ¿Cómo sé? Entonces, esa es la desventaja, ¿se dan cuenta? Y solo estoy poniendo un ejemplo porque hay muchas herramientas que hay que aprender y hay que estudiar para el examen. Ese es otro punto importante, es otra clave, dominar herramientas y técnicas de dirección de proyectos, pero distinguir cuáles me ayudan para qué tipo de enfoque o en qué momento del proyecto. El cuarto punto es conocer y desarrollar las power skills, las habilidades de poder. Con respecto a esto, en el programa de preparación, en todos los módulos estudiamos power skills, en todas. Hablamos de power skills, por supuesto que sí, pero aquí hay que saber para qué tipo de enfoques tú necesitas más ciertas power skills que otras. Por ejemplo, ¿qué tipo de liderazgo, qué estilo de liderazgo me ayuda más en un enfoque híbrido? ¿Qué estilo de liderazgo me ayuda más en un enfoque predictivo? ¿Cómo gestiono los conflictos? ¿De qué manera me ayuda la inteligencia emocional? ¿Cómo tomo las decisiones y resuelvo problemas? Etcétera. Entonces, conocer y desarrollar las power skills, entenderlo a nivel de dirección de proyectos, cómo aplicarlo bajo los distintos roles. Entonces, ahí hay otra diferencia, porque en un enfoque adaptativo hay ciertos roles que siempre se suelen tener, o la mayoría de veces, pero en el híbrido no. En el híbrido van cambiando los roles. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yo en el enfoque adaptativo, en el enfoque, perdón, predictivo, puedo hablar del director de proyecto, del sponsor, del equipo de proyecto, pero quizá en el enfoque híbrido ya estoy hablando de un coach ágil, de un líder ágil, de un director de proyecto ágil, de un equipo de desarrollo o un equipo ágil. Y entonces en el otro no tengo coach ágil, en el otro no tengo líder ágil. Y miren, lo estoy mezclando con el director de proyecto ágil, podría tener un dueño del producto también, podría tener también un Scrum Master. Entonces, ¿cuáles son esas power skills para cada uno de estos diferentes roles bajo de estos dos enfoques? O si pongo también el enfoque adaptativo, ¿cuáles serían las power skills? Allí también hay otra clave para ir a dar el examen, porque en el examen van a haber roles allí descrito, no les van a dar la definición, por supuesto, pero van a estar dentro de la pregunta. Entonces, si ustedes no saben cuál es la diferencia, qué power skills tiene que desarrollar cada uno, cuáles son sus características y demás, también va a ser un punto de quiebre, quizá un punto delicado al momento de responder correctamente. Quizá no lo respondan de manera adecuada. Y el último punto es practicar con preguntas de examen. Una de las ventajas es que también nosotros separamos entre el adaptativo, entre el híbrido y el predictivo, y también hacemos una mezcla de todo. Entonces, practicar con preguntas de examen y saber, ¿no? ¿Cuáles se relacionan al enfoque predictivo? ¿Cuál es el enfoque adaptativo? ¿Cuál es al enfoque híbrido? Es un aspecto muy, muy clave y relevante en este camino a la preparación para el examen PMP. Bien. Por último, para poder complementar esto del enfoque híbrido, voy a hablar brevemente del pulso de la profesión. Y el pulso de la profesión es una investigación que hace PMI cada cierto tiempo en base a diferentes, información de diferentes organizaciones a nivel del mundo, en la cual exploran la gestión de proyectos y la situación del trabajo a nivel global. Se llama Pulso de la Profesión, es un documento que aquí está la fuente, se puede descargar libremente, sean o no sean miembros del PMI, ¿bien? Por si lo quieren buscar, yo les recomendaría que sí, búsquenlo como Pulso de la Profesión 2024 PMI y van a encontrar cosas muy interesantes.
Una de las cosas que yo les quiero compartir es que todo este tema del enfoque híbrido, que el predictivo, que el adaptativo, no es algo que yo me he inventado, no es algo que de Indira Project se ha inventado, es algo que PMI ha sacado recientemente, no. Bien, porque la última publicación de este Pulso de la Profesión del 2024 habla de que elegir el enfoque correcto es solo el comienzo para los equipos de proyecto y justamente el híbrido es el que está ganando terreno como el enfoque adecuado para su propósito. Quizá antes hablábamos, no, solo predictivo o solo adaptativo o solo me voy por este enfoque, pero ahora es pensar, ir más allá, ¿no? Ir más allá del énfasis de un enfoque, cuál es la combinación ganadora, cuál es el kit de herramientas o el conjunto de técnicas y herramientas ganador, por así decirlo, para mi proyecto y bajo qué espectro, ¿no? Estoy trabajando, qué formas de trabajo voy a aplicar. Entonces, este pulso de profesión destapa muchos aspectos interesantes. No está aquí en la presentación, pero yo los invito a revisar este documento. Aquí incluso se tiene, pues, información clasificada, categorizada por industrias. Entonces, por ejemplo, si son de la industria de tecnología, si son de gobierno, si son de construcción, por ejemplo, allí van a poder encontrarlo ya más segmentado. Pero quería resaltar esto, que va acorde, de hecho, al tema del día de hoy. Bien, y el otro documento que también nos habla sobre tendencias en dirección de proyectos es justamente este, también de PMI, y pues aquí, nada más para comentarles, los profesionales de proyectos pueden avanzar en sus carreras, aumentar su poder adquisitivo, identificar brechas. Y una de las tendencias emergentes, además de la inteligencia artificial, también son estas formas de trabajo y estos enfoques en dirección de proyectos, ya que el panorama o las tendencias cambian constantemente. Entonces hay una oportunidad, hay una creciente demanda con respecto a profesionales que conozcan las buenas prácticas en dirección de proyectos y también que estén certificados. Así que yo los animo a explorar más con respecto a ello y a las necesidades en sus sectores, en sus países y animarse por apuntarse al programa de preparación PMP. Aquí estamos ahora. Yo espero que puedan cumplir, o si es que están aquí es porque probablemente tienen el interés de certificarse, ¿cierto? Puedan cumplir con su proyecto de certificación, obviamente de la mano de nosotros. Y eso sería todo con respecto a la masterclass. Bien, muchas gracias, que tengan una muy buena tarde. Les mando un abrazo.